Hola, Katy. Buenas. Para- Acabo de entrar a casa, le cuento. Sí, ok. Tenemos 5 minutos para darles que ingresen. Así que Ujú. tranquilas Sí. para comenzar bien. Katy me envió la Se la presentación. envié por el correo, no se la envié por WhatsApp, Ok, ahorita vamos. porque podía ser que estaba muy voluminosa y para mandarle también de una vez el enlace. Lo tiene en el correo. Se lo puse despuesito que terminamos. Sí, ya veo. Y ahí está el enlace para el video también. Sí, ahorita mismo los. Que vivieron durante casi un año. Sí. ¿Quiere usted al final de que comparta yo la presentación o la hará usted? No, yo hago la presentación, pero cuando entremos al video, Sí. entonces como ya quedamos, ¿cuál es la imagen? Sí, Ahí entra usted con el perfecto, video. Y de perfecto. ahí yo continúo con la presentación. Sí, muy bien. Hoy es que quiere las alas, ¿verdad? Sí, hoy necesitamos 4 celdas. Sí, sí, entonces ahorita mismo las habilito. Que se aguanten su cachito para que yo las habilite. Ujú. Ahorita van a ser al azar. Sí, por esta vez al azar y les vamos a decir que si quieren trabajar determinados grupos en el futuro o que si les parece bien que sigamos al azar, ¿verdad? Sí, digamos, mejor no digamos al azar, porque puede ser que usted o yo quedemos en una sala. Yo en su Ah, momento voy a repartir al azar. ajá, Sí. muy bien. Y en ese caso le damos, ¿qué? Así en al azar si le salen, que si son 30 le salen 6 en cada grupo, qué sé yo, sí. Sí, sí, muy bien. Quedamos O que sea, son 20 distribuirlos minutos. equitativamente. Sí, van a ser 20 minutos para trabajar, luego plenaria, 5 minutos máximo para exponer. Sí, muy Está bien. en la presentación. Sí. Nos fue muy bien, le cuento. Ay, qué bueno. Más o menos estaríamos en 25 a 30 participantes en ¡Wow! la maestría. Ay, qué estupendo. Sí, pero hay que arrancar en septiembre. Sí, va a tocar correr, pero como ya Ay, sí, tenemos esto armado, ya está más ya es fácil. más fácil, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, entonces voy a darle, eh, voy a colocarla a usted. Bueno, le voy a admitir a todos y luego le doy el permiso. Muy bien. 2 minutos faltan. Ya tenemos varios. Sí, 11 participantes serían 9 más nosotras dos, ¿verdad? ¿Ya me sí. puso co-hosting? Aún no. Pero le voy a colocar después para que cuando ingresen yo los pueda admitir. Cuando me pone de co-hosting, ya usted no los puede admitir. Eso me ocurrió la última vez. Voy a colocarla para ver qué pasa. Sí, ya. Colegas, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Buenas Dios, bien, buenas noches. noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Igual, igual. Buenas noches, les da gusto a todos saludarlos. Solo vamos a dar unos 2 minutos para empezar. Sí, estamos bien. Tenemos 2 minutos para las 7.
Buenas noches. Buenas, Buenas noches. ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Sí, muy bien, Julio. Bien. Ahorita lo dejamos. Hola, José, buenas noches. Buenas noches, José Armando. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Leo. Si gusta, podemos comenzar, Kat. Muy bien. Sí, Buenas noches, estimadas, estimados amigos. Gracias por su puntualidad. En la primera clase de nuestro curso hicimos un repaso conceptual por un lado, vimos también eh, la Constitución, la jerarquía constitucional y temas vinculados cómo los hechos sociales influyen en el derecho y concluimos con la forma en que la seguridad, como un derecho humano y un deber del Estado, es abordado por nuestra Constitución. Hoy vamos a profundizar un poco más en el marco normativo. Así que sin más voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para hoy. Bien. Eh, Amanda, ¿me puede indicar si ya está en pantalla completa o aún no? aún no, aún no. Gracias. Bueno, entonces hoy tenemos el módulo número 2 de nuestro curso, que es el derecho nacional e internacional en materia de seguridad, como el marco jurídico que regula las competencias del Estado y sus obligaciones internacionales en materia de seguridad. Los objetivos del módulo son, primero, distinguir el derecho nacional del derecho internacional en materia de seguridad, analizar las competencias constitucionales de las instituciones responsables, explicar el fundamento jurídico de la cooperación del ejército con las autoridades civiles en materia de seguridad e identificar las principales obligaciones internacionales asumidas por Guatemala en materia de seguridad y derechos humanos, precisamente con el propósito de comprender el marco jurídico que regula la seguridad.
Acá tenemos un recordatorio, como hemos conversado anteriormente, para quienes vienen de carreras de ciencias jurídicas y sociales, ya están familiarizadas y familiarizados con estos conceptos, pero siempre es importante recordar que el derecho nacional es un conjunto de normas creadas por el Estado, vigentes dentro de su territorio y que regulan la organización política, los derechos y obligaciones de las personas y las relaciones entre las personas, de las personas con el Estado y viceversa. Mientras que el derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, así como la protección de derechos humanos, valores comunes en la comunidad internacional. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que en el caso del derecho nacional se aplica exclusivamente dentro del territorio nacional. Eso pues está precisamente en nuestra Constitución, que es creado por órganos del Estado conforme a la Constitución Política de la República, establece las atribuciones en materia normativa, especialmente del Congreso de la República, que es el organismo especializado para la aprobación, derogación o modificación de las leyes en el país, lo cual no significa que la facultad normativa sea exclusiva del Congreso de la República, ya que en la jerarquía constitucional de la que hablamos anteriormente, hay otras normas de menor jerarquía que son emitidas por diferentes autoridades. La ley, desde luego, tiene la característica de coercitividad en el sentido de que su cumplimiento es obligatorio y que puede ser exigido de esa manera y sancionado en caso de incumplimiento. Y tenemos como ejemplo del derecho nacional, pues la Constitución propia, las leyes ordinarias, los reglamentos, etcétera. Y en el caso del derecho internacional, pues se aplica en el ámbito internacional a todos los estados, que su origen, es decir, la fuente del derecho internacional, son los tratados, los convenios y también las declaraciones y costumbres internacionales. Vincula a los estados que aceptan libremente estas normas de derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales, los convenios de la OIT, los diferentes instrumentos normativos internacionales que los estados suscriben. La relación que hay entre uno y otro es de carácter recíproco, porque se complementan y se necesitan para garantizar el orden jurídico, la paz, la seguridad y la protección de los derechos humanos. Cada estado, al suscribir estos tratados, asume compromisos que forman parte de su ordenamiento jurídico. La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la primacía de los derechos humanos en su artículo 46 y el principio, artículo 44, integra el derecho internacional al derecho interno. Ambos sistemas buscan un mismo fin, que es proteger a la persona humana y garantizar su seguridad y promover el bien común. Más adelante vamos a ver precisamente todo este tema de la introducción de la legislación internacional en la legalidad nacional y cómo podemos entender esa relación Bueno, entre la normativa internacional y la normativa nacional. pues, ¿y ¿Hay cuál de los alguien dos serían? que quiere Saber. hacer un comentario, por favor? Sí, ya se necesita, Katy. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues en todo Estado de Derecho, como bien sabemos, el imperio de la ley es fundamental y por otra parte, el derecho internacional se basa en un principio que se llama pacta sunt servanda. En latín, esta expresión significa que los compromisos deben ser cumplidos. Es decir, que
pasándolo como la metáfora a las personas, cuando uno empeña su palabra, la cumple, independientemente de que no haya un documento firmado. Pues de alguna manera sucede esto también con los estados y otros sujetos de derecho internacional, en el sentido de que cuando un estado acepta determinada declaración, determinado convenio, tratado y lo suscribe, se obliga, es decir, que obliga a las partes. Y también, aun cuando no haya suscrito, hay algunos instrumentos que cuando son aprobados por mayoría, pasan a ser parte de ese derecho internacional, como por ejemplo los convenios de la OIT, que como sabemos es una organización internacional tripartita en la que participan los estados, representación de los empresarios y representación de los sindicatos, y son esos protagonistas los que aprueban los convenios de la OIT. Una vez que los convenios de la OIT son aprobados, tiene que pasar, desde luego, por una ratificación, pero ya los expertos de la OIT han dictaminado que aunque un Estado todavía no haya introducido a su derecho interno esos convenios de la OIT, se asume que por tratarse de derechos sociales son de carácter progresivo y que por lo tanto el Estado parte debería estar obligado, si no necesariamente al texto estricto del convenio, a cumplir con los elementos principales de ese convenio. Esta es una innovación reciente en el derecho internacional que vamos a profundizar un poco más cuando hablemos de la primacía del derecho constitucional en Guatemala. ¿Vamos a eso? ¿Se quedó congelada la pantalla? Parece que sí, Katy. No, estoy tratando de avanzar, pero no me permite. Si quiere, salga de ahí, vuelve nuevamente. Muy bien, vamos a hacer eso. Hacer eso. Aquí ocurrió algo. Y le queda bien así, presente así. Muy bien. Entonces, es que se me introdujo una pantalla emergente que no me deja. Ahorita la voy a cerrar, perdonen. Algo pasó aquí. Ahora sí, voy a tener que salirme, perdonen, que esa pantalla no me deja cerrarla, la cierro, no me lo permite. Voy de nuevo, perdonen, aquí hay un problema. Ahora sí. Bueno, esperemos que ahora sí funcione. Muy bien. Entonces, decíamos que vamos a hablar ahora de la jerarquía del marco normativo de la seguridad en Guatemala. Y desde luego, como veíamos en la pirámide de Kelsen que presentamos en la clase anterior, la Constitución Política de la República es la que está en la cúspide de la pirámide del marco normativo.
Después vienen las leyes ordinarias, que son las que son emitidas por el Congreso de la República, debidamente refrendadas, promulgadas y publicadas por el organismo ejecutivo o el Congreso en su defecto. Cuando, habiendo sido vetadas, el Congreso decide de todas maneras ratificarlas y publicarlas. En un nivel inferior están los reglamentos y políticas públicas, que son las que emiten las autoridades encargadas de aplicar las leyes, y en un nivel menor, los protocolos y manuales institucionales. La Constitución es la norma suprema del Estado y es la que reconoce los derechos humanos en materia de seguridad, está estableciendo la obligación y el deber del Estado de proteger, promover y garantizar la seguridad de los habitantes de la República. Las leyes desarrollan el texto constitucional y abordan temas específicos. Los reglamentos desarrollan la aplicación de las leyes y definen procedimientos institucionales para su cumplimiento, mientras que los protocolos orientan la actuación operativa de las instituciones de seguridad. Ahora, un ejemplo de las leyes en materia de seguridad serían estos que enunciamos acá: la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la Ley de Orden Público, la Ley de la Policía Nacional Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal. ¿Recuerdan ustedes algunas otras leyes en materia de seguridad, además de estas que estamos mencionando? Buenas noches, doctora. No sé si ahí es posible también incluir la ley de la Dirección de Inteligencia Civil. Que yo recuerde, no está como ley, pero sí puede estar en la Ley Marco de Seguridad. Mm, Que yo sepa, una dirección no se desarrolla a través de una ley, pero en la Ley Marco de Seguridad sí está establecido el tema. Probablemente esta norma que usted dice de la Dirección de Inteligencia Civil pueda ser un acuerdo gubernativo o un acuerdo ministerial. ¿Alguien más que nos pudiera mencionar otra norma? Edwin nos comenta que él considera, vea el chat, en el chat dice la ley de armas y municiones. Sí, la ley de armas y municiones es otra ley, acá no está, pero es otra ley relativa al marco normativo de seguridad. La ley que regula las policías privadas, por ejemplo. También comenta Analí que la política nacional de la policía debe ser una política vigente o no. La Bueno, acá, PNS, perdón, PNS. bueno, acá estamos hablando de política pública. Sería, la ley es la que enmarca la política pública. Entonces, por ejemplo, la ley marco de seguridad es en la que tiene los principios orientadores de la política pública en materia de seguridad. Pero la política pública es una norma que estaría por debajo, no por debajo, a la par, pero como una forma de desarrollar el marco legal. Y esta política pública, recordemos que no es el legislativo el que la emite, sino el organismo ejecutivo. Generalmente en un proceso liderado por CGPLAN se construyen las políticas públicas, muchas veces de forma participativa, pero en otras oportunidades son las autoridades, el más alto nivel ministerial, el que formula y
es aprobada la política pública en el gabinete y pasa a formar parte de las políticas públicas. Entonces, si bien es cierto que son normas y que son de carácter obligatorio, no se trata de una ley porque esa es obligatoria para la autoridad, es decir, para el portador de obligaciones, no así para el titular de derechos, puesto que no está regulando las relaciones entre la ciudadanía, ni de la ciudadanía con el Estado, sino más bien del Estado hacia la ciudadanía. ¿Algo más? Sí, de hecho, hay tres preguntas más. ¿Cuál es Muy la bien. diferencia entre un acuerdo ministerial y un gubernativo? Los acuerdos gubernativos, ¿en dónde se ubican en la pirámide? Eso lo comenta Leticia. Julio Boyton dice, existe también la ley de la de aquí, que sigue vigente, pero no es positiva. Y Brenda Cantoral nos dice el decreto 71/2005, la ley de dirección de inteligencia civil. Sí, muy bien, muy bien. Esos son decretos. El Congreso emite decretos. El Ejecutivo emite acuerdos. Esa es la diferencia. Si ustedes ven algo que dice acuerdo, no es ley. Es norma, pero no es ley. Todo el Ejecutivo siempre va a emitir acuerdos. Hay también algunos otros acuerdos que no son propiamente del gobierno central, como por ejemplo puede haber acuerdos en el ámbito municipal, pero lógicamente solo se aplican al ámbito territorial del municipio. Pero eso nos va ayudando a distinguir en qué nivel de la pirámide se encuentran las normas y si se trata de una norma emitida por el Congreso de la República, si se trata de una norma emitida por el organismo ejecutivo o se trata de una norma acordada en el ámbito internacional, las cuales son convenios, pueden ser tratados, pueden ser declaraciones de derechos y cualquier otro pacto entre los estados. Bien, pasamos entonces a los reglamentos y políticas públicas. Aquí tenemos un ejemplo que está en el compendio de las normas que rigen la Policía Nacional Civil. Hoy, después de la clase, les vamos a pasar precisamente enlaces para varios de estas normas para que ustedes lo tengan como parte de la bibliografía de este curso, en este caso del marco normativo. Está el reglamento disciplinario de la Policía Nacional Civil. Ya la ley está arriba en el marco de la ley de la Policía Nacional Civil. Entonces, esto desarrolla la ley de la Policía Nacional Civil en diferentes reglamentos que son reglamento disciplinario, reglamento de organización de la policía, reglamento de provisión de destinos de la PNC, de situaciones administrativas, de vacaciones, permisos y descansos, reglamento de distinciones y recompensas, de sistema de clasificación de cargos y puestos y remuneraciones. Hoy cabalmente en una visita a la Policía Nacional Civil nos contaban que están reformando el reglamento para la formación académica de la Policía Nacional para establecer como algunos de los requisitos que serían necesarios para optar a ascensos dentro de la Policía Nacional. O sea, qué tipo de grado académico debería tener las personas. Entonces, eso se combinaría con el reglamento del sistema de clasificación de cargos, puestos y remuneraciones, ¿verdad? De ahí tenemos protocolos y manuales institucionales. Y tenemos acá ejemplos de protocolos en materia de seguridad. Protocolo de actuación policial. Protocolo de seguridad en eventos masivos. Protocolo de seguridad en zonas fronterizas. Protocolo de respuesta ante desastres naturales. ¿Quieren ustedes mencionar en este momento algunos otros reglamentos que ustedes conocen en materia de seguridad y quizá si conocen también otros protocolos?
Leticia Colop. Adelante, Leticia, tenés la palabra. Gracias, perdonen, estaba hablando con el micrófono apagado, pero ahí viendo el protocolo de respuesta ante desastres naturales, me surge la duda si dentro de las leyes no entraría la ley 109/96 del sistema Conred. Ah, sí, sí, entraría en ese, en ese nivel. ¿Alguna otra persona que quiera participar hablándonos de protocolos o de reglamentos? Si no hubiera ningún aporte, vamos a ver ahora un tema que se presenta en la discusión acerca del rango de los convenios y tratados en materia de derechos humanos respecto a la Constitución. Como recordarán ustedes, vimos que la Constitución Política de la República establece que estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prevalecen sobre la legislación interna. Entonces, existe un debate entre quienes fuimos constituyentes y entre algunas autoridades, eh, como la Corte de Constitucionalidad misma y otros tribunales, acerca de si está por encima de la Constitución esos instrumentos, por debajo, es decir, subordinados a la Constitución política o a la par. Esa pregunta, ese debate, por lo menos, aunque todavía no ha causado jurisprudencia, es decir, que no ha habido tres fallos consecutivos en la misma dirección por parte de la Corte de Constitucionalidad, eso es lo que constituiría jurisprudencia. Pero hasta el momento solo tenemos un fallo que se refiere precisamente a este tema y es relativo al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, uno de los compromisos de los acuerdos de paz era ratificar el convenio 169 de la OIT. Entonces, cuando el Congreso comenzó a deliberar sobre si aprobaba, ratificaba o no este acuerdo, decidieron hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad lo que resolvió fue que los tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos definitivamente sí están sobre la legislación interna entendida como las leyes, pero que en el caso de la Constitución Política de la República, en la medida en que complementan y desarrollan ese marco constitucional, eh, tienen no esa primacía, sino que vienen a estar prácticamente al mismo nivel, complementándolo y ampliando ese marco constitucional. Y entonces hemos visto, no en las primeras cortes, sino en las últimas, las más recientes, digamos, como las últimas tres o cuatro magistraturas, que comenzó a darse una interpretación cuando se presentaban acciones de amparo o impugnaciones que llegaban hasta la Corte de Constitucionalidad, a plantear una corriente que se llama neoinstitucionalismo y neoconstitucionalismo.
porque en la doctrina clásica del derecho positivo, solamente aquellos instrumentos que el Estado ha ratificado y ha aprobado y ratificado pasan a formar parte del derecho interno. Mientras que en esta teoría neoconstitucionalista se plantea que hay un bloque de constitucionalidad que incluye no solamente las normas internas, sino que todos esos instrumentos que el Estado ha suscrito y han ido más allá al darle valor a las declaraciones de derechos, por ejemplo, la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Quiere decir que antes las declaraciones los estados consideraban que no les comprometían, puesto que era una simple declaración y nada les costaba firmar, perdonen que utilice esta expresión común, ¿verdad? Entonces, bueno, pero solo nos obligan los tratados, los convenios ratificados. Pues no, por lo menos a partir de esa interpretación que le han dado las cortes más recientes, y particularmente la corte que presidió la magistrada Gloria Porras, ese bloque de constitucionalidad se amplió a todos aquellos instrumentos suscritos y ratificados, pero también a las declaraciones de derechos internacionales en materia de derechos humanos. En este momento abro un espacio para que ustedes puedan opinar sobre qué les parece ese criterio de las corrientes del neoconstitucionalismo sobre el bloque constitucional y la aplicación de la convencionalidad. En este caso, César Jerónimo tiene la mano levantada. Muchas gracias, doctora. En materia de lo que hablaba en el tema anterior, pero para no interrumpirla, no quise cortarle la inspiración a la doctora. Como cuando estábamos hablando de protocolos, doctora, fíjese que en cuestiones de materia policial, nosotros sí contamos con varios protocolos. Por ejemplo, uno que es muy conocido a nivel institucional y que fue puesto en práctica, es el tema del protocolo de actuación policial para garantizar el derecho de reunión, manifestación y libertad de locomoción. Es la resolución número 16-2025, es uno muy conocido y aplicado por parte de nosotros como Policía Nacional Civil de Guatemala. Otro que le podría mencionar que también es muy aplicado por el que va de la mano de la, de la alerta de mujeres desaparecidas es el protocolo de actuación policial en materia de investigación de mujeres desaparecidas, que es la resolución número 189-2024. Son dos protocolos que son muy aplicados por parte de Policía Nacional Civil. Por mencionarles otro, estaría también el protocolo de actuación policial en materia de investigación criminal en caso de delitos contra la corrupción, que sería la resolución número 174-2024. Y otro que es muy aplicado especialmente por los temas de los desalojos es el protocolo de actuación policial en desalojos, que es la resolución 165-2024. Y así le podrían listar varios protocolos que son parte de la biblioteca que posee la Policía Nacional Civil y que son aplicables de acuerdo a las necesidades presentadas en materia de seguridad. Únicamente, doctora. Muchas gracias. Y a propósito, como tenemos también oficiales militares, ¿ustedes nos podrían comentar algún reglamento o protocolo que tiene relación con la seguridad que ustedes tienen que aplicar? Licenciada, yo había opinado, había escrito, buenas noches, había comentado si en lo que, en la pirámide, en la parte de lo que es reglamentos y políticas públicas, iría lo que es el reglamento para el servicio militar en tiempo de paz. Si aplica o no aplica en ese. Creo que ese no fue Catalina.
¿Me escuchó? Creo que se fue de la sesión. Ah, ok. Vamos a darle un... Sí, está conectada, pero seguro se quedó sin. Demos un momento para que nos pueda responder. Solo demos un momento. Creo que se quedó sin señal. Demos un momento y vemos. Esto ya se conecta. Pueden aprovechar para tomar, no sé, un vasito con agua, algo así, en lo que ella se conecta nuevamente. Y ya regresé. Sí, muy bien, gracias, Ay, Pati. perdonen, es que se fue aquí, hubo un apagón, una interrupción de la energía eléctrica y me sacó de la aplicación. Voy otra vez. Listo, Katy. Muchas gracias. Mm. Ahí estamos. Entonces, ¿se ve la pantalla? Correcto, es correcto. Muy bien, muy bien. Entonces,
Estamos. Entonces les decía que hay una discusión que no es solamente una discusión de abogados porque tiene mucha relación, por ejemplo, por los conflictos sobre la energía eléctrica, sobre las empresas extractivas, mineras, etcétera. Entonces, se ha cuestionado si la Corte de Constitucionalidad debería aplicar este enfoque amplio y progresivo de la visión constitucional, que es considerar en el bloque constitucional y en la aplicación del principio de convencionalidad también las declaraciones de derechos. Les preguntaba a ustedes que qué piensan de esta situación. Doctora, yo quisiera aportar una perspectiva. Sí, 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 claro que sí, Buenas noches, bienvenida. ¿cómo está? Yo con este tema, especialmente en el tema de la conflictividad social, ya conociendo cada caso particular y a los actores que participan en cada uno de estos casos, siempre me ha generado mucho ruido el tema de los protocolos, declaraciones internacionales y si deberían de estar al mismo nivel, porque se hacen con una mentalidad, nacen de ciertas coyunturas, de ciertas experiencias, son muy generales y con supuestos de buena fe, sin conocer las peculiaridades de cada actor, de cada situación. Y aquí en Guatemala, la complejidad de cada caso es demasiado alta. Entonces, para mí, creo que Guatemala tiene que tal vez mantener al margen qué tanto se tiene a este tipo de declaraciones internacionales o pues a este marco internacional. Porque es cierto que suele usarse para abusar en lugar de fines positivos o constructivos. Entonces, ese sería mi aporte y mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Majo. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? Así es, doctora. Bien. Por Usted había, favor. usted había mencionado sobre los protocolos militares, me quedé a medias. Ay, sí, disculpe, es que hubo un corte de la energía eléctrica y me Sí. sacó. El ejército de Guatemala cuenta pues con unos tres principales protocolos que se utilizan, ¿verdad? Conforme a la ley constitutiva del ejército. Que la primera es el apoyo a la seguridad civil, es el protocolo de actuación interinstitucional, así se llama, que regula cómo el ejército brinda el apoyo a la PNC, más que todo a esa entidad a la que nosotros brindamos más apoyo, ¿verdad? Y actuamos de una forma temporal, ¿verdad? Priorizando lo que es la prevención y el respeto a los derechos humanos, apoyando a los compañeros, ¿verdad? El otro es la atención con lo que es los desastres naturales. Está regulado, no estoy bien cómo son las siglas, DGGIRR, creo que es. Establece las acciones del comando en sí, cómo cada comando va a apoyar ante un desastre natural, ¿verdad? En este caso, si es en un área específica, pues todos los comandos y brigadas que están cercanas, pues activan ese plan y ese protocolo, ¿verdad? Así mismo los protocolos operativos que tenemos como brigadas, como cuando hay plan de trazas, y de operaciones ya plenamente militares. Y uno que casi tal vez no es mucho de seguridad, pero es los protocolos militares, de ceremoniales militares, así como normas de conductas, honores, reglamentos de uniformes, respeto a los símbolos patrios, únicamente.
Muy bien, sí, tiene usted razón y a propósito de esto, de la participación de elementos del Ejército Nacional en operativos conjuntos con autoridades civiles, el acuerdo dentro de los acuerdos de paz, el acuerdo de reformas constitucionales y del régimen electoral, eh, establecía que debería reformarse la Constitución para excluir al Ejército de la Seguridad Interna. Pero como no fue aprobado en consulta popular la reforma constitucional, actualmente la Constitución Política de la República continúa indicando que el Ejército sí tiene funciones de seguridad interna. Anely Flores, por favor. Muchas gracias. Bueno, de hecho es un comentario. Que Guatemala pues necesita actualizar todo su enfoque de seguridad porque en la actualidad pues las amenazas actuales ya no son exclusivamente militares. Tenemos fenómenos muy importantes afectándonos como lo es el crimen organizado transnacional, también el narcotráfico, las pandillas, tenemos la ciberdelincuencia y trata de personas, la corrupción que se ve en el país. Entonces, todo esto nos lleva a que lo que necesitamos actualizar son las legislaciones específicas en temas de seguridad, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad para poder incorporar todas estas nuevas amenazas emergentes que han habido. También poder tener un marco jurídico sobre ciberseguridad y también sobre infraestructuras críticas, el cual no contamos con ello. Y también pues poder regular de manera más específica todo lo que es el tema de la inteligencia estratégica y de la protección de datos, que en la actualidad pues lo vemos que tenemos muchísimas fallas en estos temas, ¿verdad? Creo que pues no vamos tan mal, pero sí podríamos estar mejor en temas de seguridad si nosotros pues ponemos un granito de arena y todos los que estamos trabajando ahorita en temas de seguridad pues vemos específicamente cuáles son las carencias que se van dando. Y pues definitivamente Guatemala tiene muchísimo todavía que trabajar en temas de seguridad para poder llegar a donde tenemos que llegar, ¿verdad? Un excelente aporte, Anelí. Es cierto, todo ese marco jurídico que tenemos acá corresponde una parte a aquel contexto que yo les identificaba al principio del conflicto armado interno, a las primeras etapas de la democratización y a la firma de los acuerdos de paz que está a punto de cumplir 30 años. Entonces, sí, es evidente que se necesita una revisión de ese marco normativo. Leo Santizo. Gracias, Catalina. Yo solo quería compartir un paréntesis, digamos, y relacionado a lo que mencionaba la compañera sobre que muchas veces, digamos, los marcos normativos se prestan para abusos. Y creo que eso es algo que hay que considerar bastante cuando se habla de reformas o cuando se habla de adecuaciones normativas, que tiene mucho que ver, eh, digamos, el contexto y los grupos de poder que ostentan efectivamente los cargos o las instituciones clave para constituir adecuadamente esos marcos normativos. No es simplemente modificar o flexibilizar algunas normas para mejorar los resultados. ¿Y a qué voy con esto? Algo que me llamó mucho la atención y es que hace 2 administraciones en la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas se determinaban los grupos antisistemas como una amenaza para el Estado, cuando precisamente eh, hay acuerdos que se han firmado sobre seguridad democrática que no permite la identificación de, digamos, ahí sí que de formaciones políticas como amenazas para el Estado, para la gobernabilidad. Así que creo que es algo muy delicado y creo que tiene mucho que ver también con la forma en la que se establecen estos instrumentos más bien, porque pues, alimentan todo un sistema de seguridad, pero la forma en que se constituyen creo yo que sí determina muchísimo
cómo funciona el sistema en sí. Es decir, creo yo que este tipo de recursos, no solo normativos, sino también técnicos, deberían ser elaborados de forma participativa y tomando en consideración precisamente todos estos factores de conflictividad social que muchas veces quedan fuera. Gracias. Y efectivamente, a veces las coyunturas en las que se encuentra el país en el contexto nacional y también internacional hacen que se hagan reformas apresuradas o reactivas ante un determinado fenómeno. Y a lo largo del tiempo, cuando se va aplicando esa norma, la sociedad se da cuenta que quizá no era esa la mejor manera de abordar desde el punto de vista normativo la Constitución. Miren, acabamos de tener un ejemplo en el tema de la ley del Ministerio Público. Cuando se hizo la ley del Ministerio Público, porque antes, como ustedes recordarán, bueno, los que sean mayores, porque los jovencitos no lo recordarán, por lo menos lo conocen, pero no lo recuerdan especialmente. La Procuraduría General de la Nación y el MP eran una sola, o sea, el fiscal general era a la vez el representante del Estado, o sea, era al mismo tiempo Procurador General de la Nación, estaban unidos esos dos cargos y lo nombraba el presidente de la República o lo removía naturalmente con causa justificada. Pero cuando se dio aquella persecución penal que pues involucró a muchísimos actores sociales que llegaron a ser hasta más de 400 enjuiciados por diferentes delitos. Entonces se decidió en la ley del Ministerio Público introducir una norma que hacía inamovible. Primero se separó la función del Ministerio Público de la función de la Procuraduría General de la Nación. Se separaron esas dos funciones. Segundo, esto también fue parte de la reforma del sector justicia. Se estableció que también era por comisiones de postulación que tenía que elegirse. Y en esa coyuntura de la que estamos hablando, entonces prácticamente se estableció la inamovilidad, puesto que decía que la persona que está al frente del Ministerio Público no puede ser removida a menos que haya sido condenada en un juicio de carácter penal. Entonces, prácticamente era una condición imposible. Entonces, ese debate fue bien fuerte, pero ahí es donde lo que usted está diciendo precisamente, Leo Santizo, es que muchas veces se hacen reformas a las leyes o se emiten nuevas leyes respondiendo a una coyuntura y lo que es peor, con alguna dedicatoria personal o en favor o en contra de determinada persona o funcionario. Anneli Flores levantó la mano de nuevo. Anneli, Perdón, la había dejado levantada. bueno, no quiere dar respuesta a quien le hizo alusión. Yo pensé que, como decíamos en el Congreso, por alusión personal. Muy bien, entonces si tenemos, bueno, voy a terminar este tema de la Corte de Constitucionalidad. Precisamente por toda esta manera en que la Corte de Constitucionalidad ha interpretado las normas constitucionales, el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, se ha generado también mucha crítica, mucho cuestionamiento a la Corte de Constitucionalidad. Y pues lo que ha devenido es que se ha aumentado mucho el grado de discrecionalidad que tiene la Corte de Constitucionalidad para interpretar el texto constitucional y esto en realidad lo que genera
es falta de certeza jurídica. O sea, los sujetos procesales, llamémosle así, las personas que recurren de amparo, introducen una acción de inconstitucionalidad, no saben a qué atenerse. Primero, porque no existe jurisprudencia. Y segundo, porque depende de la integración y de la composición de esa corte. Y allí traigo de nuevo lo que decía Leo, que depende también de la correlación de fuerzas y de las influencias que actores clave de la sociedad pueden tener en quienes forman parte de ese alto tribunal. Si no hubiera más comentario, podemos pasar al siguiente tema. Ahora vamos a presentar, precisamente hablando de protocolos. Nos va a hacer favor, Amanda, de ponernos este video, ya que en la presentación tiene muy baja calidad. Por favor, Amanda. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que nadie escucha el video. Creo que hay que darle compartir con audio, o sea, como... Ajá. Disculpen, es que hoy hemos tenido varios problemas técnicos. Personas que vivieron durante casi un año en un terreno invadido, esta noche duermen en la calle, producto de un desalojo que inició de manera pacífica, pero que Ahora luego sí. se tornó violento. Nosotros no vamos a dejar que nuestros hijos que se duermen como un animalito, hasta los animales tienen derecho de dormir donde hay una sombra. Mi esposo es diabético, y yo no trabajo, ni mi esposo, solo una hija nada más nos ayuda. Vivos son unos ingratos, porque uno no tiene dónde ir a vivir. Uno tiene necesidad de vivienda y no, la verdad no hay dónde ir, ¿no? Vivieron 8 meses en ese lugar, pero la policía les dio hoy 3 horas para desalojar por orden judicial. Se estima que eran más de 100 familias las que invadieron un terreno privado al final del Boulevard Sur, jurisdicción de Misco. Los vecinos de San Cristóbal se quejaron y dieron inicio a las acciones legales.
Los invasores fueron acusados de usurpación agravada. Ellos aseguran que la falta de recursos económicos les impide acceder a la compra o alquiler de una vivienda y la única solución es invadir terrenos. Los uniformados deben pasar por alto las quejas y justificaciones. Sencillamente deben acatar las órdenes y esta vez era el desalojo. Algunos evitaron el conflicto y desocuparon de inmediato. Otros intentaron resistirse y 3 personas, además de quedarse sin un lugar donde vivir, terminaron en la calle. Este es un problema complejo. Según la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 5, el Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. Sin embargo, en ninguna parte dice que el Estado debe regalar los terrenos o las viviendas. Repito, es un problema complejo. Muchos guatemaltecos que tienen la bendición de pagar la mensualidad aseguran que para ello hay que trabajar duro y no es justo que otros sencillamente lleguen a invadir. Por otra parte, para nadie es un secreto que existen muchas personas que invaden y más tarde alquilan las viviendas y de esa manera logran buenas ganancias mensualmente. Y finalmente, si hablamos de riesgo, invadir terrenos representa vivir a la orilla del abismo, literalmente. No se trata solo de que el terreno esté vacío, hay que pensar en los estudios previos, en los drenajes, en cómo llegará el fluido eléctrico, el agua potable y, por supuesto, en el peligro de morir soterrado cuando llega el invierno. Hay tanto que hablar sobre el déficit habitacional en nuestro país, pero sobre todo, hay tanto trabajo que hacer. Lamentablemente esta noche, los invasores no tienen un lugar donde dormir y lo más preocupante es que se trata de un problema que solo cambia de escenario. Mañana seguramente buscarán un nuevo sitio y así el círculo es infinito. Comentarios podemos aportar sobre los dilemas que enfrenta la autoridad ante casos como estos? Buenas noches, doctora. Quiero comentar acerca de eso. Eh, Creo que ese tipo de casos son los que debería estar tratando el Estado a través de la seguridad democrática, que es más integral, que trata de que estos problemas de falta de acceso a bienes materiales de las personas puedan, y el Estado los pueda apoyar. Y por eso hay que hacer una separación, una definición clara de que las fuerzas de seguridad eh, coadyuvan a la seguridad democrática, pero las fuerzas de seguridad del Estado son las encargadas de la seguridad pública, que son dos términos diferentes, que uno es la sombrilla del otro, pero la... eh, pero en ese caso, ni ninguna fuerza de seguridad del Estado ni el ejército de Guatemala puede resolverles el problema a esa gente. Está más allá de sus capacidades y de sus funciones. Tendría que ser otras instituciones del Estado que en teoría no son de seguridad, eh, que se encarguen de esos problemas.
El problema es que el detalle es que al final todo recae en las instituciones de seguridad del Estado, porque esos problemas que son de índole de desarrollo, son de índole de acceso a la propiedad privada, eh, y de otras, de otras facetas, de otras naturalezas, siempre recae en la, en las fuerzas de seguridad del Estado. Y por eso muchas veces se les ve como fuerzas represivas, cuando no es el caso en ese específico momento, porque hay una orden judicial. Entonces la Fuerza de Seguridad del Estado está cumpliendo con el Estado de Derecho, no está realizando ninguna actuación represiva ni fuera de la ley, pero eh, muchas veces se toma como que si fuera eso, porque el Estado es el injusto, pero las fuerzas de seguridad están haciendo lo que tienen que hacer. También tenemos ahí que Angélica nos comparte algo. Igual la palabra a Leo. Leo también. Angélica, ya está lista. O Leo, cualquiera de los dos. Sí, en este caso, Angélica escribió en el chat. Ah, muy bien. Leo quiere Gracias. compartirnos. Sí, pensé que iban a leer el mensaje, perdón. Bueno, yo Ajá. solo quería agregar algo, digamos, un enfoque sobre este tema. Y es algo que estuve leyendo también en torno a la seguridad democrática y la mención que hace sobre la pobreza, digamos, sobre la desigualdad como, como una de las amenazas más grandes para la seguridad. Y, y sí creo que también vale la pena redefinir las diferentes aristas que puede tener el concepto de seguridad, porque creo yo que siempre que se aborda eh, el concepto, tanto desde la teoría como la práctica, lo asociamos con control territorial, con la propiedad privada, con el bienestar colectivo, pero muy pocas veces vemos más allá de eso y no analizamos que también existe otras ramas, digamos, que pueden desarrollarse al final de cuentas también en seguridad. Y este tema, sí es un tema picante, por así decirlo, el tema de las invasiones y de los asentamientos humanos informales, porque no es algo que se esté desarrollando desde hace poco, es algo que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo y no es exclusivo de aspectos, eh, digamos, políticos actuales, sino se puede decir que estas son consecuencias de hitos históricos y de acontecimientos de larga duración. O sea, estamos hablando de procesos de despojo de tierras, de colonización y otros temas, ¿verdad? Que podemos ir profundizando, pero con esto me quedo para no alargarlo. Gracias. Gracias. Lo que usted está planteando es precisamente hasta qué punto este tipo de normas puede resolver problemas estructurales, tales como estos históricos de racismo, exclusión o pobreza. En fin, todo el tema de la estructura misma del Estado, que detrás de esa estructura, digamos, propiamente normativa, hay una estructura social que tenemos que rastrearla a lo largo de la historia. Entonces, aquí algo que usted menciona también es que es una manera más amplia de enfocar la seguridad, y ese es el concepto de seguridad humana, con la idea de que las personas puedan vivir libres de temor
y de amenazas no solo a su vida y a su integridad física, sino también a su sobrevivencia, a su sostenibilidad, a su realización como seres humanos. Y entonces, desde esta perspectiva muchísimo más amplia, es muy difícil que podamos abordar exclusivamente desde la normativa judicial, desde la normativa penal o procesal penal, este tipo de fenómenos. Por eso es que se plantea que hay determinados temas en que debe desjudicializarse la atención de esos temas estructurales o temas que realmente rebasan el ámbito propiamente de la seguridad pública o de la seguridad ciudadana. ¿Alguien más nos quiere aportar al respecto? Creo que es importante leer lo que dice Angélica Enríquez. Ella Léalo, dice, por favor, Amanda. sí, ella dice, en Nicaragua tuvieron un problema así, pero vivían cerca del basurero. El gobierno les dio trabajo a las personas que viven allí para renovar esa área y construyeron casas. Perdón que alguien se metió ahí, en un terreno cercano. Y así lograron recuperar ese basurero y construir su planta de desechos sólidos. El único aspecto de ahí es que las mismas personas a quienes se les dio vivienda más adelante se fueron a otro lado y alquilaron esas viviendas. También Manuel Toll dice ahí, ese efecto se ha evolucionado, ya que anteriormente era un problema social y económico. Ahora sí hay algunos que son de ámbito de seguridad, puesto que grupos invaden y negocian los terrenos y así sucesivamente van de lugar en lugar. Efectivamente, eh, yo conocí personalmente a una señora que era invasora profesional, digámoslo así. A veces estaba, pero pertenecía a una organización, digamos, de defensa de derechos. Entonces, a veces estábamos en reunión y la llamaban, que la llamaban de tal asentamiento, le llamamos acá en Guatemala así en lenguaje común, que había problemas y que tenía ella que ir a resolverlos. La señora ya tenía su propia residencia y en otras invasiones había podido dotar a todos sus hijos de terrenos para vivienda. En una de esas, la pobre se resbaló porque estaba lloviendo en medio de todos esos conflictos, se le gangrenó la pierna y murió. Pero es cierto que es muy difícil deslindar la necesidad genuina de personas que no tienen trabajo, que no tienen vivienda, que tienen hambre, que no tienen manera de sustentarse, pero que por esa razón pues se toman estos terrenos, estos lugares. ¿Y cómo la autoridad puede... quien tiene que resolver eso puede saber si se trata de un fenómeno que prácticamente cae en delito, ¿verdad? Porque muchas veces incluso estafan a las personas vendiéndole los terrenos de las personas que genuinamente necesitan vivienda. Por eso es que, como les decía, a veces frente a estos problemas se plantea la solución alternativa de conflictos para que se vayan logrando otras formas de abordaje que no sean necesariamente las judicializadas ni securitizadas, sino que se vayan logrando soluciones de tipo social, de política pública, etcétera. Eso no garantiza que el fenómeno no se va a repetir, pero al menos va contribuyendo a enfocar este tipo de temas desde otra perspectiva que no es solamente la de seguridad. Con esto, si ya no hubiera a Leticia Colop, vamos a escuchar a Leticia y nos vamos a una pausa. Muchas gracias. Sí, yo también quería ver el tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? O sea, es entendible que estas personas buscan su bienestar, su seguridad de cierta manera, pero también arriesgan
su vida, ¿verdad? Y uno de los comentarios que escucho a veces en discusiones referentes a riesgo a desastres es que en Guatemala la ley 109/96 no es coercitiva. Sin embargo, en la palabra clave, digamos, sería operativizar todas estas acciones de prevención, ¿verdad? Entonces, hay zonas que ya están identificadas como zonas de alto riesgo y, por ejemplo, en este caso en particular, si hubiera pasado algún tipo de suceso, ¿verdad? La responsabilidad ya recae sobre la autoridad municipal, ¿verdad? Entonces, es ahí donde uno también busca como la seguridad humana, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, porque creo que aquí convergen varios temas, varias formas de abordar esta problemática. De cierto punto, pues puede ser que sea el tema de invasión, pero también el fin es proteger a estas personas, ¿verdad? Entonces, también podría tomarse en cuenta este punto de vista de, de gestión de riesgo. Solamente ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Entonces, vamos a irnos a una pausa de hidratación y regresamos. Amanda, le damos 5 o 10 minutos. Damos 5 minutos. Muy bien. Ya empezamos. Podemos comenzar, Catalina. Bien, vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando, con lo que establece el derecho nacional. El derecho nacional, es decir, las leyes nacionales, organizan la función de seguridad del Estado mediante la Constitución, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad y las demás leyes especiales que enumeramos en anterior presentación. Y esas pues van definiendo las competencias de las instituciones responsables de proteger a la población y garantizar el orden constitucional. La base jurídica es la Constitución Política, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de la Policía Nacional Civil, la Ley Constitutiva del Ejército y demás leyes que mencionamos. Si ampliáramos ese concepto de seguridad, por ejemplo, tendríamos que hablar de la Ley de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, o de otros temas que no son propiamente de seguridad ciudadana o de seguridad pública. Pero para estos efectos nos estamos concentrando en estos temas de la seguridad. Las funciones de la seguridad del Estado, de acuerdo con la ley marco, se desarrollan en 3 grandes ámbitos. La seguridad interior, que es la que protege a la población, el orden público, la convivencia pacífica y el Estado de Derecho. La seguridad exterior, que defiende la soberanía, independencia e integridad territorial frente a amenazas externas, y la inteligencia del Estado, que produce información estratégica para anticipar riesgos, prevenir amenazas y apoyar la toma de decisiones. De todo esto confluye en la Agenda Nacional de Seguridad que se renueva periódicamente. Entonces, ahora vamos a referirnos a los principios que orientan la función de seguridad. En primer lugar, como es lógico, el respeto a la Constitución es el principio fundamental, ya que ese es el marco bajo el cual todas las leyes y todas las normas y todos los protocolos tienen que desarrollarse. De lo contrario, se estaría incurriendo en violación de la Constitución, ya sea por acción o por omisión. El otro elemento es la protección de los derechos humanos.
También debe haber coordinación entre las instituciones del Estado, identificar los riesgos y amenazas a fin de prevenirlos, mitigarlos o actuar frente a hechos consumados, como por ejemplo frente a desastres naturales. Protección de la persona y búsqueda del bien común, que es uno de los principios que establecen los artículos 1 y 2 de la Constitución. Por lo tanto, esta función pública tiene que ejercerse dentro del marco constitucional, pero también con respeto a los derechos humanos y mediante la coordinación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad. Es por eso que el curso que están recibiendo con el docente Omar Ventura y el mío se relacionan mucho, porque el Sistema Nacional de Seguridad no solamente se fundamenta en la Constitución y en la ley marco, sino en las leyes que rigen a cada institución involucrada en ese sistema. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de grupos. ¿Se está viendo la pantalla? Discúlpeme, Amanda. Sí se ve. Sí se ve. Muy bien, entonces con Amanda estamos distribuyendo el grupo de quienes están participando hoy en 4 salas de chat para desarrollar la tarea de análisis de un caso. Tienen ustedes 20 minutos para trabajar y las indicaciones están en esa diapositiva. Por favor, antes de retirarse a las salas para trabajar, tomen nota de las indicaciones para cada uno de los grupos y que después de 20 minutos vamos a retornar a nuestra plenaria y cada grupo tiene un promedio de 5 minutos para exponer sus conclusiones. Sí, puede ampliar la imagen, Katy. Muy bien. En lo que la doctora Catalina coloca la imagen más amplia, quiero comentarles lo siguiente. Un elemento importante es que cada quien tengamos vista de qué sala es. La sala 1 corresponde al caso 1. La sala 2 corresponde al caso 2. La sala 3 al caso 3 y la sala 4 al caso 4. Deben tomar nota de quiénes están en cada sala para que si en dado caso su internet o el internet lo saca, se pueda ingresar nuevamente y me diga, yo estoy en la sala 1, yo estoy en la sala 2 y automáticamente, bueno, no, manualmente yo las consigno al grupo o la sala correspondiente para evitarnos que no sé en qué sala soy y no sumar más grupos, más gente a una misma sala. Entonces, yo en este momento voy a abrir, deben tomar captura de pantalla, por eso hay que ver para saber qué sala es y qué caso es. En este momento voy a asignar, abrir las salas y voy a ir, denme un segundo, ya ahorita les habilito la sala. Denme un momento.
Veo que estás ahí, Walter. Se nos fue el tiempo. Ya de regreso, jóvenes. Sí, qué bueno Rapidito, pasaron los verlos 20 minutos. nuevamente. Y sí, yo sé que nos como el tiempo, Nos pero faltó. ahí vamos a hablar más despacio. Doctor, Pero se logró, se logró. Muy bien. Eh, Estamos viendo con Amanda que ya nos queda muy poco tiempo para poderle dar sus 5 minutos a cada grupo. Les proponemos, si ustedes están de acuerdo, que preparen ustedes unas, bueno, serían 4 diapositivas por grupo, ¿verdad? Porque todos tienen 4 preguntas y que utilicemos la primera media hora de la próxima clase para que hagan sus presentaciones de grupo. Les pregunto si están de acuerdo, por favor, la señal acostumbrada aquí es el dedito arriba, el pulgar Sí, arriba. doctora. Sí, Estamos de doctora, yo acuerdo. ¿Cuántos De acuerdo, de deditos? acuerdo, de acuerdo. Doctora, pero la siguiente clase sería el día martes de la siguiente semana, no el jueves, ¿verdad? Perdón, Día bueno, martes. sí, sí, en la clase mía, pues, porque del otro curso es el jueves, sí. Ajá. Yo creo que por el 70% de la nota sí está bien, doctora. Buen negociador, buen Aceptamos, negociador. aceptamos. Sí, están representando a todo el grupo. ya Era para romper sabíamos. el hielo. Sí, ya Bueno, tenemos contemplado ese perfil. Ay, no, qué gracioso. bien, entonces vamos a la Eso última es diapositiva y las tareas para que ya se puedan ir a descansar. De En lo acuerdo. en lo que la doctora presenta, recuerden, sepan qué grupos son, debieron de haber tomado nota de quiénes están para que no tengan ningún problema el siguiente jueves. De licenciada, yo creo que algunos, bueno, no sé si en mi grupo tomaron nota de los nombres, pero sería clave o en el grupo de WhatsApp pusiéramos ¿Qué grupo somos? qué grupo somos, vamos a no alargar, vamos a solo poner uno
o dos, ¿va? En este caso, mi grupo, pues solo ponemos dos. Entonces ya tenemos entendido más o menos para coordinarnos, ¿verdad? Muy bien. El, Ustedes se el coordinan. grupo 2, perdón, el grupo 2 lo que podemos hacer es poner los nombres en el documento de Google Drive que compartimos. Ay, Excelente. Bueno, dejemos ese detalle en el chat. Sigamos con la clase para terminar de tiempo. Amanda, Silvia levantó la mano, Sí, Silvia sí. Sander. Sander, Tim. Sí, Ah, buenas Sander. noches, doctora. Fíjese que yo por situaciones laborales, en el momento que se abrieron las salas, no me pude agregar a una sala para conocer mi grupo. Entonces ya cuando finalicé acá mi actividad laboral, pues ya me di cuenta que ya estaba finalizando la sala. Ya no me pude agregar. Bueno, en ese caso, con un colega de tus colegas se vincula ahí. Sander. Muy bien, doctora, gracias. Muy bien, entonces hoy vamos a tener una introducción a los temas del derecho internacional, siempre en materia de seguridad, porque la próxima clase la vamos a dedicar precisamente a profundizar en el marco normativo internacional en esta materia. Entonces, hoy solo hacemos una panorámica, sabiendo que en la próxima clase de nuestro curso vamos a tener ese tema en especial. Bueno, entonces ya habíamos dicho que el derecho internacional es el conjunto de normas aprobadas por los estados, ratificadas, etcétera, que son obligatorias para ellos. Sin embargo, también hemos dicho que el derecho internacional no se aplica solo a sujetos estatales. Hay también algunos otros sujetos no estatales a los cuales se aplica. Aquí hablamos, por ejemplo, de cuáles son los tratados internacionales aplicables en materia de seguridad. Em, Entre ellos, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, puesto que promueve la paz, la seguridad internacional y la cooperación entre estados. Como bien sabemos, la Organización de las Naciones Unidas fue concebida para evitar que volvieran a ocurrir conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el llamado Pacto de San José, protege los derechos fundamentales y entre ellos la seguridad de las personas. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal, entre otros. También existe la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, y hay también otros instrumentos como la Convención contra la Tortura, sobre desaparición forzada, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Para Centroamérica también tuvimos el Tratado Marco de Seguridad Democrática y tenemos la Carta Interamericana Democrática, que si bien no son, en el caso de la última, son declaraciones, ya hemos dicho que por lo menos en Guatemala la Corte de Constitucionalidad en algún momento ha indicado que forman parte del bloque de constitucionalidad. En cuanto a derechos humanos, la seguridad debe ejercerse siempre en ese marco del respeto y garantía de los derechos. Y ahí, lógicamente, el fundamental es el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a un debido proceso, el derecho a la libertad de expresión y de información, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del Estado cuando aprueba, es parte de la aprobación y además ratifica estos instrumentos internacionales? La primera es respetar. En ese sentido, lo que se considera una obligación negativa en cuanto a abstenerse de realizar actos que vulneran los derechos humanos o pongan en riesgo la seguridad de las personas.
Otra obligación es proteger a través de la prevención, la investigación y la sanción de las violaciones a los derechos humanos. También garantizar lo que implica adoptar medidas legislativas y otros instrumentos normativos para asegurar el goce efectivo de los derechos y la seguridad a toda la población. También hay una obligación de rendir cuentas, puesto que hay que informar periódicamente a los organismos internacionales y a aceptar la supervisión y recomendaciones de estos mecanismos. En ese sentido, periódicamente el país, cada uno de los países, y desde luego Guatemala, tienen que preparar informes periódicos sobre la observancia de los derechos humanos por parte del país, que en qué grado se ha cumplido con esos instrumentos internacionales y en el caso de la seguridad tiene que incluirse un apartado en esos informes sobre derechos humanos que son eh, que son revisados y evaluados periódicamente por los comités de Naciones Unidas acerca de qué grado de cumplimiento de ese examen periódico universal que se llama. Hay recomendaciones que se dan a los estados que deben ser cumplidos antes de la próxima reunión. Y finalmente, cooperar colaborando con otros estados y organismos internacionales para fortalecer la paz y la seguridad. Acá tenemos ahora las tareas. Y ahora es solamente una tarea, solo que como antes es diferenciada para los y las maestrantes de Guatemala y para quienes proceden de El Salvador y Costa Rica. Se trata de elaborar una columna periodística. Hagamos de cuenta que ustedes van a escribir para una revista que se llama Seguridad y Derechos Humanos, un artículo, una columna periodística en la que exponen una postura jurídica sobre la compatibilidad de la ley para el combate frontal de maras o pandillas con el ordenamiento constitucional guatemalteca y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. En el caso de El Salvador y Costa Rica también es una columna periodística sobre el mismo tema, pero como en cada país se aborda de diferente manera el combate a estas organizaciones, tienen ustedes que primero identificar si en su país existe esa norma. Estoy segura que sí. Y en ese sentido, a la luz de su propia Constitución de la República y a la luz de los instrumentos internacionales que el país ha suscrito, también en esa columna hacer un análisis sobre la compatibilidad de esa normativa que analizan con esos dos instrumentos superiores. La extensión tiene que ser de 700 a 900 palabras, que es la extensión usual en un artículo periodístico. Pregunto si hay alguna duda sobre esto. De momento no. Solo habría que ver la fecha de entrega. Miren, preferiría que lo hagan a el sábado para que dé tiempo el domingo de revisar porque son muchos envíos. En esta oportunidad me llegaron incluso algunos envíos este día el lunes. Entonces sí, por favor, si fueran tan amables, quisiera recibir sus columnas a más tardar el sábado antes de la medianoche. ¿Algo más? Amanda, ¿hay alguien que levante la mano o que tenga dudas? Más bien han dado dedito arriba. Están de acuerdo.
Eso está perfecto, ya tenemos la señal acostumbrada para su acuerdo. Entonces, estamos exactamente a las 9 de la noche, les esperamos en la próxima jornada, el próximo martes a las 7 de la noche. Que disfruten el resto de su semana. Un abrazo. Sí, recuerde que Gracias, doctora. acabo de colocar la asistencia. Feliz noche. Antes de que se vayan, llenen la asistencia para no enviarla por chat, por WhatsApp. Entonces, antes de irse, llenan la asistencia. Gracias, Uy, Amanda. ya se me había olvidado. Pues ya, recordé. Feliz noche. Adiós. Quienes ya Adiós. van Que estén llenando se bien. pueden ir. Buenas noches, gracias. Feliz noche, Leo. Feliz noche, Buenas Julio, noches. Walter, Virginia, Lorena. Adiós, doctora. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Feliz noche. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Feliz Descanse. noche a todos. Feliz noche, Amanda. Adiós. Sí, adiós, Majo, adiós. feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Sí. Feliz noche, Buenas oficial. noches. ¿Cuántos feliz alguna señor editor? Feliz Feliz noche, feliz noche, noche. Walter Chacón, Juan Gago. José Amanda, Armando. tengo Sí. una duda, disculpe. Sí. La tarea, fíjese que yo mandé una tarea, la tarea de diseño